En torno al nuevo sistema de justicia penal acusatorio que ha generado, le digo, confrontación y debates, tenemos comunicación en este momento con el ministro José Ramón Cosío. Él es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. José Ramón, ministro, muchas gracias por tomar la llamada. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Ministro, José Ramón, está la cosa que arde. Parece que la justicia está siendo sometida a juicio. Pues sí, creo que hay un conjunto de malos entendidos con confianza, lo digo así. Ojalá que los podamos entre todos resolver y nos podamos a trabajar y a encontrar maneras de solución. ¿Por qué lo digo? Porque se ha pensado que la sentencia que dictamos en la Suprema Corte la semana pasada, en la sala a la que yo estoy adscrito, que es la primera, dimos la orden prácticamente de liberar a una gran cantidad de delincuentes de todo el país, cuando en realidad esto no fue así. Si puedo tomar un minuto para explicar lo que nosotros resolvimos, creo que ayudaría mucho a entender a las personas. Por favor. Gracias. En junio del 2008 se reformó la Constitución para establecer este nuevo sistema que le llamamos oral acusatorio. Ahí se pensó que no tenía sentido seguir mandando a todas las personas por todos los delitos que cometieran a prisión preventiva, sino que la mayor parte de los delitos iban a estar, las personas iban a estar en libertad hasta que llegara su sentencia. Con posterioridad se reformó la Constitución y ahí se aumentaron algunos de los delitos, se emitió el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y se dijo que solamente delitos realmente muy graves como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, los cometidos con medios violentos como armas y explosivos y los graves que determinara la ley, podrían, insisto, estas personas entrar a prisión. Después se establecieron algunos otros, como fueron traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de personas, tráfico de menores y algunas modalidades particularmente graves de los delitos contra la salud. Así es como quedó el caso. Cuando se emite el Código Nacional de Procedimientos Penales, se dice: todas aquellas personas que fueron juzgadas por los delitos conforme al sistema anterior y cuyo delito, esto es muy muy importante, y cuyo delito no sea de los que acabo yo de señalar, podrán obtener la prisión o podrán salir de la prisión y enfrentar sus procesos en libertad con las garantías, con las medidas de vigilancia. ¿Qué es lo que dijo la Corte la semana pasada? Haciendo caso de lo que dispone el Código Nacional, las personas que cometieron un delito o que están acusadas por un delito, de los cuales no son algunos de los que yo acabo de mencionar, pueden solicitar que se les dé la libertad para que estén provisional. Ahora, ¿qué significa esto? Es muy importante que estas personas van a ir con un juez, le van a hacer la solicitud, el juez va a oír al Ministerio Público, a la víctima, al ofendido, y con los elementos que se den en esa audiencia, el juez determinará caso por caso quiénes sí y quiénes no pueden seguir su proceso en libertad hasta en tanto que se les dicte sentencia. Aquí es el tema, por ejemplo, de que la aportación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, José Ramón, no caen dentro de los delitos graves, y si el juez así lo considera, los acusados pueden seguir su proceso en libertad. Y esto ha alarmado a las autoridades de los gobiernos de los estados de la República, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque señalan que esto va a poner es que así se ha leído, van a poner en la calle a gente peligrosa que ya fue a dar a prisión por la aportación de un arma ilegal, y ahora van a poder volver a salir y quizá vuelvan a cometer más atracos. Eso es correcto. La cuestión está en que la mera aportación de un arma de fuego, así sea de las de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, no está en la lista de los delitos que yo acabo de mencionar. Entonces, no la puso el constituyente en 2008, no la puso en la reforma que tuvo la Constitución en 2011, ni tampoco la pusieron en el 2014 ni en el 2016. Es decir, pasaron 4 momentos donde ese delito, el puro delito de exportación de armas, lo pudo haber puesto el constituyente o el Congreso de la Unión y no lo pusieron. Entonces, la pregunta interesante aquí es: ¿y qué hace la Corte? ¿Inventa el delito o inventa la situación de las personas para efecto de mantenerlas en prisión?
si yo, por ejemplo, viene una persona y me dice, esta persona está acusada porque traía una pistola, vamos a pensar, calibre 45, que desde luego es de las prohibidas. Yo contrasto el delito porque se le está acusando contra lo que dice la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos, y yo a esa persona no la puedo dejar en prisión. ¿Por qué? Porque no lo hizo el constituyente, no lo hizo el legislador. Este es el problema técnico que estamos enfrentando todos. Hay un asunto muy delicado que tiene que ver con la prisión preventiva o no prisión preventiva. El viejo sistema penal mandaba, casi por sistema, mandaba a los acusados de cualquier delito, incluso un robo muy menor y no peligroso para el resto de la sociedad, lo mandaba a la prisión, y ahí gente se corrompía en esas verdaderas universidades del crimen, autogobernadas, controladas por la corrupción y demás, por los grupos delincuenciales y cuanto hay. Y esa gente no debería estar en prisión. Hay que ver esa parte de la prisión preventiva, el lado, digamos, perjudicial para ciertos grupos de la sociedad. Sin embargo, no se puede generalizar, ministro. Completamente de acuerdo. Pasó lo siguiente: cuando salió el código se dijo no alcanzarán esta fianza o la posibilidad de seguir sus procesos en libertad las personas cuya pena la media aritmética de su pena de prisión sea superior a 5 años. Entonces, ¿cómo estaban los códigos? Por ejemplo, decía, este delito tendrá entre 3 y 8 años de prisión. 3 más 5 años de prisión. 3 más 5 da 8, entre 2, 4, la media aritmética no era superior a 5, entonces ese delito por ese delito la persona seguía en libertad. ¿Qué fue lo que fue sucediendo? Que cada vez fueron aumentando las penas, entonces cada vez un mayor número de delitos graves y no graves, las personas tenían que ir a la cárcel, como efectivamente tú dices, pasar todo el proceso en la cárcel y esperar en la cárcel su sentencia. Cuando viene el nuevo sistema, en 2008 se dice, no, este es un sistema que no tiene sentido por razones muy semejantes a las que acabas de mencionar, las personas no deben estar en la cárcel, las personas tienen que estar en libertad con una presunción de inocencia, y solo cuando se determine en la sentencia que van a quedar privados de su libertad, entonces sí, o cuando se trate de delitos muy peligrosos. Entonces, por decirlo de esta forma, la filosofía de la reforma penal de 2008 y de las siguientes reformas constitucionales y al Código Nacional de Procedimientos es que el menor número de personas estuviera privada de su libertad mientras estaba en el proceso. Por eso solo se pusieron estos delitos pues muy serios que yo hace un momento decía. ¿Qué es lo que ahora ha llamado la atención? Decir, pero ¿cómo una persona que trae un arma, un fusil Barrett o un lanzagranadas puede estar en la cárcel, puede estar en libertad mientras está procesado? Y otra vez yo insisto en esto, es que ese tipo de delitos, la mera aportación, no está previsto ni en la Constitución ni en la ley. Y ese es donde ahora pareciera como que después de 9 años, cuando ya el sistema está funcionando, la gente se empezó a dar cuenta de cuáles eran las consecuencias del propio sistema. Esto es lo que a mí me parece muy grave. Claro, porque hubo omisiones graves en ese sentido, no se capacitó a los responsables de investigar los delitos, los crímenes, a los ministerios públicos, quiero decir, en fin, a los peritos, no se les capacitó, porque hubo omisiones de parte de los gobernantes que tienen a su cargo justamente esta responsabilidad, y ahora que están viendo, que se dan cuenta de lo que puede haber de consecuencias, es cuando levantan la mano y dicen, no, espérenme, hay que contrarreformar el código. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es como si apenas cuando empezamos a caminar nos dimos cuenta de lo que implicaba caminar, ¿no? Yo creo que ahí sí dejamos pasar mucho tiempo en esos 8 años, no se hicieron los cambios, y coincido contigo, no se capacitaron ni peritos, ni agentes del Ministerio Público, tampoco a los policías, porque los policías, como se dice, son los primeros puntos de contacto, tienen que mantener la cadena de custodia de los delitos, de los elementos que están vinculados con el delito, etcétera. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que cuesta mucho trabajo, y es una situación muy grave para la sociedad, pues sostener una acusación en una audiencia pública donde nada más hay que condenar o absolver con lo que se escuche en esa audiencia y solo con lo que se escuche en esa audiencia. Entonces, aquel entusiasmo enorme que hubo por el nuevo modelo, por las cosas que iban a pasar, por las cosas que íbamos a remediar, pues cuando nos enfrentamos con la realidad, pues no están resultando para muchas personas pues tan satisfactorias como lo imaginaron, ¿no?
Y ahora salen comentarios en el sentido de que este nuevo sistema de justicia penal acusatorio es hipergarantista, porque pues defiende a ultranza los derechos humanos de los delincuentes por encima de las víctimas, permite la libertad eventualmente de una horda de 15,000 criminales, en fin, que opera como una puerta giratoria en el sistema judicial. Fíjate, ese es otro punto importantísimo. La reforma constitucional se hizo en junio del 2008. En junio del 2011 se llevó a cabo en el país la mayor reforma en materia de derechos humanos que ha habido. Se dijo, en este país se van a proteger todos los derechos humanos de fuente constitucional, más todos los derechos humanos que estén contenidos en cualquier tratado internacional celebrado por el Estado mexicano. Y unos pocos días antes se había reformado el juicio de amparo para lograr que más personas tuvieran esa protección. Entonces, yo me vuelvo a hacer esta misma pregunta. ¿Qué de veras no nos dimos cuenta cuando reformamos la Constitución en materia de derechos humanos, que eso iba a tener un impacto directo sobre todos los procesos penales? ¿Y qué no nos dimos cuenta cuando ampliamos enormemente el juicio de amparo, que eso iba a tener un impacto brutal sobre los procesos penales para efectos de que las personas vinieran a reclamar sus derechos? Esa es la parte como si no tuviéramos conciencia de que pues el mundo se va ajustando, ¿no? Y se ajustó en 2011 algo que se había hecho en 2008, salvo que uno pensara que lo que pasó en 2011 con la reforma de derechos humanos no iba a tener ningún impacto con lo que pasó en el juicio penal, lo cual era imposible que se pensara, pues ese es lo que ahora dice. ¿Y por qué somos tan hipergarantistas? Pues porque ustedes lo pusieron o algunos órganos del Estado lo pusieron en la Constitución con todas sus letras, ¿no? Y parece que, vamos, a quien tiene la responsabilidad le valió todo esto, y a tal grado que, por ejemplo, lo que decía ayer en su colaboración con el periódico Milenio Diario Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro también de la Suprema Corte, quien dice que la prisión preventiva es una condena sin sentencia, que castiga a quien no ha sido declarado culpable y con frecuencia no sanciona la ilegalidad. Y dice, pero sí violenta la presunción de inocencia, una de las piedras angulares de cualquier sistema judicial civilizado. Y dice además, la prisión preventiva no debe ser una forma de justicia sumaria. Exacto, y teníamos una duda, desde luego la Corte lo reconoció jurisprudencialmente, pero no estaba reconocido, digamos, expresamente en la Constitución todo el tema de la presunción de inocencia. Entonces, en 2011 queda más que claro que hay una presunción de inocencia, porque se reconoce como de la misma jerarquía que las normas constitucionales, la de los tratados internacionales. Entonces, otra vez yo regreso a lo mismo, perdón que sea insistente en esto, pero en 2011 ya sabíamos que la presunción de inocencia iba a tener una dimensión extraordinariamente grande sobre los procesos penales. Ese era el momento de decir, a ver, señores agentes del Ministerio Público, policías, peritos, defensores, vamos a capacitarnos, vamos a adquirir nuevas habilidades, vamos a adquirir nuevas herramientas técnicas. ¿Por qué? Porque los procesos van a ser muchísimo más difíciles para todos nosotros. Tenemos una sociedad que está molesta, hay un índices de criminalidad que aumentan, etcétera. Entonces, esa es la parte en la que se debió haber hecho. Ahora, yo insisto en esto, estamos en un momento muy, muy grave. Entonces, hay dos soluciones. O nos seguimos culpando unos a otros, o, como este programa tuyo, que es muy serio, nos detenemos, hacemos un poco de silencio, nos ponemos a reflexionar con seriedad en términos de qué es lo que hoy tenemos que hacer para corregir los problemas que estamos enfrentando y tratarlos de remediar lo más pronto posible, porque la otra es culpa de los jueces, no es culpa de los ministerios públicos, no. Bueno, eso podemos estar unos 10 años ahí y esto va a quedar muy mal en términos sociales, ¿no? Ahora, viejo sistema o nuevo sistema penal no resuelve un problema de fondo, que es el castigo a la pobreza, José Ramón. ¿A qué me refiero? Sí. Que pues el que no tiene para pagar abogado y tiene una prisión preventiva y no puede solicitar, con el viejo sistema, y no puede solicitar el proceso en libertad, pues ya se amoló, ¿no? Es decir, las cárceles siguen siendo lugares malditos, ¿no? Donde, como escribió alguna vez, ¿te acuerdas, José Vasconcelos, ¿no? En la prisión de Lecumberri en 1968, cuando dijo que en ese lugar maldito donde reina la tristeza no se castiga el delito sino la pobreza. Eso no ha cambiado. No, ahora, ese es otro tema bien interesante. Hay algunos estados y la federación que en temas de defensoría pública, la que tiene acceso a todo el mundo, sí han hecho algunos esfuerzos, se paga mejor a los defensores, se les ha capacitado. En cambio hay otros estados en los que los defensores públicos no son de tiempo completo, tienen salarios muy, muy bajos, no logran representar los intereses de quienes les corresponde ese servicio que está garantizado constitucionalmente
están trabajando bien la federación, pero en otros realmente uno ve los salarios de estas personas, son salarios malísimos, pobres, unas cargas enormes de trabajo que desde luego no pueden llevar una defensa adecuada. Entonces, pues sí estamos también encontrando estos problemas que tú dices, de personas que pues por ser pobres pues tienen únicamente como solución el defensor público, y el defensor público no está en su mejor capacitación para defender los intereses de estas personas, ¿no? Pues te agradezco, ministro José Ramón Cosío, No, te agradezco mucho que nos hayas permitido esta reflexión. Por favor, muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. El ministro José Ramón Cosío de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice...